noticias del reino de Dios, la alegría de anunciar el Evangelio. Jesucristo, el sol de los Andes. Meditación y sanación con la palabra de Dios. Lección eucarística. Pedir, reparar, ofrecer, dar gracias y adorar a Dios. Invoquemos la presencia de la Santísima Trinidad, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Primera lectura del libro del profeta Isaías. El pueblo que caminaba en tinieblas vio una gran luz. Habitaba en tierra y sombras de muerte, y una luz les brilló. Acreciste la alegría, aumentaste el gozo. Se gozan en tu presencia como gozan al cegar, como se alegran a repartirse el botín. Porque la vara del opresor y el yugo de su carga, el bastón de su hombro, los quebrantaste como el día de Madián. Porque la bota que pisa con estrépito y la túnica empapada de sangre serán combustible pasto del fuego. Porque un niño nos ha nacido, un hijo se nos ha dado. Lleva a hombros el principado y es su nombre maravilla, de consejero, Dios fuerte, Padre de eternidad, príncipe de la paz, para dilatar el principado con una paz sin límites, sobre el trono de David y sobre su reino, para sostenerlo y consolidarlo, con la justicia y el derecho, desde ahora y por siempre. El celo del Señor del universo lo realizará. Palabra de Dios. Al Salmo 95 respondemos: Hoy nos ha nacido un Salvador, el Mesías, el Señor. Canta al Señor un cántico nuevo, canta al Señor toda la tierra. Canta al Señor, bendecí su nombre. Hoy nos ha nacido un Salvador, el Mesías, el Señor. Proclamad día tras día su victoria, cantad a los pueblos su gloria, sus maravillas a todas las naciones. Hoy nos ha nacido un Salvador, el Mesías, el Señor. Alégrese el cielo, goce la tierra, retumbe el mar y cuanto lo llena. Victoreen los campos y cuanto hay en ellos, aclamen los árboles del bosque. Hoy nos ha nacido un Salvador, el Mesías, el Señor. Delante del Señor que ya llega a regir la tierra, regirá el orbe con justicia y los pueblos con fidelidad. Hoy nos ha nacido un Salvador, el Mesías, el Señor. Segunda lectura de la carta del apóstol San Pablo a Tito. Querido hermano, se ha manifestado la gracia de Dios que trae la salvación para todos los hombres, enseñándonos a que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, llevemos desde ahora una vida sobria, justa y piadosa, aguardando la dicha que esperamos, y la manifestación de la gloria del gran Dios y Salvador nuestro, Jesucristo, el cual se entregó por nosotros para rescatarnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo de su propiedad, dedicado enteramente a las buenas obras. Palabra de Dios. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 2, versículo 1 al 14. Y sucedió que por aquellos días se promulgó un edicto de César Augusto para que se empadronase todo el mundo. Este primer censo fue hecho siendo Quirino gobernador de Siria, y todos fueron a inscribirse, cada uno a su ciudad. José subió también desde Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por ser él de la casa y familia de David, para empadronarse con María, su esposa, que estaba encinta. Y sucedió que, estando allí, se cumplieron los días de su parto, y dio a luz a su hijo primogénito, lo envolvió en pañales y lo reclinó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en la posada. Por aquellos contornos había unos pastores que pernoctaban al raso y velaban por sus rebaños. Un ángel del Señor se les apareció, y la gloria del Señor los rodeó de luz, y ellos se llenaron de un gran temor.
El ángel les dijo: No temáis, porque he aquí, os doy nuevas de gran gozo que serán para todo el pueblo. Que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Y esto os servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Al instante apareció junto al ángel una multitud del ejército celestial que alababa a Dios diciendo: Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Qué tal, queridos hermanos? Hoy 24 de diciembre del año del Señor. Hagamos todas nuestras obras por amor de Dios, oh amorem Dei. Trabajemos por construir el reino de Dios, amando con el corazón de Jesús y sirviendo a nuestros hermanos con alegría, generosidad y sacrificio. Meditemos. El Evangelio de esta noche está planteado en dos momentos. El primero, se muestra la autoridad del César, dueño del imperio, del mundo de entonces. Un dogma, un decreto suyo, moviliza a los oprimidos y esclavos de su autoridad y de su poder. Si analizamos lo que de histórico hay en todo esto, quizá no podamos aceptar cada uno de los pormenores de este relato, pero entre esos sometidos está los padres de Jesús, que tienen que ponerse en camino, que es una constante del Evangelio de Lucas. Jesús, antes de nacer, ya está caminando, como cuando su madre va a visitar a Isabel. La elección de todo esto por parte de Lucas puede responder a la historia, pero sería lo menos importante el probarlo. Lo que verdaderamente nos debe llamar la atención es cómo el Dios del mundo, entre comillas, Augusto, era considerado divino, un Dios. Quiere censar, controlar, someter, hacer pagar tributo a todos los habitantes del mundo. Y es eso lo que pretende Lucas, que se considere como una causa de un acontecimiento de gracia y salvación, la visita de Dios a los que no tienen derecho y libertad. Por lo mismo, el mundo entero, en contrarréplica al decreto y la autoridad del Dios de Roma, Augusto, que ha construido un imperio sobre la esclavitud y la injusticia. El segundo momento quiere presentarnos al Dios de verdad. Según Lucas, las cosas van a ser bien distintas. A todos los efectos, un grupo de pastores se van a convertir en los emisarios de la voz del proyecto de Dios, lo que es verdaderamente extraño. Esto no tiene la autoridad de Cristo para llevar a cabo su cometido. Tampoco hay un decreto, un dogma, como en la primera parte, sino una voz celeste, la del ángel del Señor, y la gloria que los envuelve. Todo es demasiado irreal por el contraste que se presenta. Se podía haber elegido unos emisarios más dignos del testimonio que habían de dar. La intencionalidad, pues, es carismática. Se dice, proclama que Dios, cuando aparece que todo está perdido, para los sin ley, sin derecho y sin nombre, tiene una palabra que decir y visita a los suyos. Cuando María no encuentra acogida para dar a luz, el cielo muestra que nada hay imposible para Dios. El Salvador, el Mesías y el Señor, ni siquiera tiene sitio en la ciudad de David. Cualquier retrato hubiera interpretado que la ciudad de David era Jerusalén. Pero los sencillos pastores aciertan con la otra ciudad de David, la verdadera, la primitiva, la que había perdido su rango y su historia. En el caso de la tradición primitiva recogida por Lucas es Belén. Pero nosotros tenemos derecho a interpretar que Belén, más que una ciudad histórica, es una ciudad teológica. Porque es ahí donde Dios se revela, donde Dios se manifiesta y da a conocer el gran misterio de la salvación. Dios nace en un contexto histórico para llamarnos a redimir la historia a partir de su Hijo Jesucristo. Desde el cielo se les da un signo, un niño envuelto en pañales y acunado en un pesebre. Vaya signo. Existe relación entre los títulos quien ha nacido, Salvador, Mesías y Señor. ¿Con este signo? Desde luego que sí, pero solo para quien tiene el alma y la conciencia de los pastores y los marginados de los sin poder, pues he aquí lo extraordinario y la grandeza de la noche de Navidad. Se trata de signos muy humanos, que hacen posible hablar de una noche divina humana, como ya hemos apuntado. Nadie reconocería un personaje de tales títulos, un niño empañado,
que es lo primero que hace a una madre cuando da a luz a su hijo. Para unos sencillos y pendencieros pastores en el campo, era muy poco para reconocer al Salvador y Señor, y sin embargo, no se equivocaron. Lo humano es verdaderamente reconocible. La historia, que comenzó desde la tiranía de un decreto, la convierte Dios por obra y gracia de su decisión salvífica en una historia de liberación y de amor. Dios, pues, está entre nosotros, porque quiere divinizarnos a todos, humanizándonos. ¿Y cómo se puede dar esto? Y la respuesta es a través del misterio de la encarnación. Dios, siendo Dios, se hace parte de nuestra historia. Dios, siendo Dios, asume nuestra naturaleza humana para enseñarnos el camino de la salvación y de la redención. Y eso se logra a través de la familia. Dios ha querido tener una familia, tener una madre, tener un padre y nacer en nuestra historia. En el principio era la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra habitó entre nosotros. Primera lectura del libro del profeta Isaías. El pueblo que caminaba en tinieblas vio una gran luz. Habitaba en tierra y sombras de muerte, y una luz les brilló. Acreciste la alegría, aumentaste el gozo. Se gozan en tu presencia como gozan al cegar, como se alegran al repartirse el botín. Porque la vara del opresor y el yugo de su carga, el bastón de su hombro, los quebrantaste como el día de Madián. Porque la bota que pisa con estrépito y la túnica empapada de sangre serán combustible pasto del fuego. Porque un niño nos ha nacido, un hijo se nos ha dado, lleva a hombros el principado, y es su nombre maravilla, de consejero, Dios fuerte, Padre de eternidad, príncipe de la paz, para dilatar el principado con una paz sin límites, sobre el trono de David y sobre su reino, para sostenerlo y consolidarlo, con la justicia y el derecho, desde ahora y por siempre. El celo del Señor del universo lo realizará. Palabra de Dios. Al Salmo 95 respondemos: Hoy nos ha nacido un Salvador, el Mesías, el Señor. Canta al Señor un cántico nuevo, canta al Señor toda la tierra, canta al Señor, bendecí su nombre. Hoy nos ha nacido un Salvador, el Mesías, el Señor. Proclamad día tras día su victoria, cantad a los pueblos su gloria, sus maravillas a todas las naciones. Hoy nos ha nacido un Salvador, el Mesías, el Señor. Alégrese el cielo, goce la tierra, retumbe el mar y cuanto lo llena. Victoreen los campos y cuanto hay en ellos, aclamen los árboles del bosque. Hoy nos ha nacido un Salvador, el Mesías, el Señor. Delante del Señor que ya llega a regir la tierra, regirá el orbe con justicia y los pueblos con fidelidad. Hoy nos ha nacido un Salvador, el Mesías, el Señor. Segunda lectura de la carta del apóstol San Pablo a Tito. Querido hermano, se ha manifestado la gracia de Dios que trae la salvación para todos los hombres, enseñándonos a que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, llevemos desde ahora una vida sobria, justa y piadosa, aguardando la dicha que esperamos, y la manifestación de la gloria del gran Dios y Salvador nuestro, Jesucristo, el cual se entregó por nosotros para rescatarnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo de su propiedad, dedicado enteramente a las buenas obras. Palabra de Dios. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 2, versículo 1 al 14. Y sucedió que por aquellos días se promulgó un edicto de César Augusto para que se empadronase todo el mundo. Este primer censo fue hecho siendo Quirino gobernador de Siria, y todos fueron a inscribirse, cada uno a su ciudad. José subió también desde Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por ser él de la casa y familia de David, para empadronarse con María, su esposa, que estaba encinta.
Y sucedió que, estando allí, se cumplieron los días de su parto, y dio a luz a su hijo primogénito. Lo envolvió en pañales y lo reclinó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en la posada. Por aquellos contornos había unos pastores que pernoctaban al raso y velaban por sus rebaños. Un ángel del Señor se les apareció, y la gloria del Señor los rodeó de luz, y ellos se llenaron de un gran temor. El ángel les dijo: No temáis, porque he aquí, os doy nuevas de gran gozo que serán para todo el pueblo. Que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Y esto os servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Al instante apareció junto al ángel una multitud del ejército celestial que alababa a Dios diciendo: Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Qué tal, queridos hermanos? Hoy 24 de diciembre del año del Señor. Hagamos todas nuestras obras por amor de Dios, oh amorem Dei. Trabajemos por construir el reino de Dios, amando con el corazón de Jesús y sirviendo a nuestros hermanos con alegría, generosidad y sacrificio. Meditemos. El Evangelio de esta noche está planteado en dos momentos. El primero, se muestra la autoridad del César, dueño del imperio, del mundo de entonces. Un dogma, un decreto suyo, moviliza a los oprimidos y esclavos de su autoridad y de su poder. Si analizamos lo que de histórico hay en todo esto, quizá no podamos aceptar cada uno de los pormenores de este relato, pero entre esos sometidos está los padres de Jesús, que tienen que ponerse en camino, que es una constante del Evangelio de Lucas. Jesús, antes de nacer, ya está caminando, como cuando su madre va a visitar a Isabel. La elección de todo esto por parte de Lucas puede responder a la historia, pero sería lo menos importante el probarlo. Lo que verdaderamente nos debe llamar la atención es cómo el Dios del mundo, entre comillas, Augusto, era considerado divino, un Dios. Quiere censar, controlar, someter, hacer pagar tributo a todos los habitantes del mundo. Y es eso lo que pretende Lucas, que se considere como una causa de un acontecimiento de gracia y salvación, la visita de Dios a los que no tienen derecho y libertad. Por lo mismo, el mundo entero, en contrarréplica al decreto y la autoridad del Dios de Roma, Augusto, que ha construido un imperio sobre la esclavitud y la injusticia. El segundo momento quiere presentarnos al Dios de verdad. Según Lucas, las cosas van a ser bien distintas. A todos los efectos, un grupo de pastores se van a convertir en los emisarios de la voz del proyecto de Dios, lo que es verdaderamente extraño. Esto no tiene la autoridad de Cristo para llevar a cabo su cometido. Tampoco hay un decreto, un dogma, como en la primera parte, sino una voz celeste, la del ángel del Señor, y la gloria que los envuelve. Todo es demasiado irreal por el contraste que se presenta. Se podía haber elegido unos emisarios más dignos del testimonio que habían de dar. La intencionalidad, pues, es carismática. Se dice, proclama que Dios, cuando aparece que todo está perdido, para los sin ley, sin derecho y sin nombre, tiene una palabra que decir y visita a los suyos. Cuando María no encuentra acogida para dar a luz, el cielo muestra que nada hay imposible para Dios. El Salvador, el Mesías y el Señor, ni siquiera tiene sitio en la ciudad de David. Cualquier retrato hubiera interpretado que la ciudad de David era Jerusalén. Pero los sencillos pastores aciertan con la otra ciudad de David, la verdadera, la primitiva, la que había perdido su rango y su historia. En el caso de la tradición primitiva recogida por Lucas es Belén. Pero nosotros tenemos derecho a interpretar que Belén, más que una ciudad histórica, es una ciudad teológica. Porque es ahí donde Dios se revela, donde Dios se manifiesta y da a conocer el gran misterio de la salvación. Dios nace en un contexto histórico para llamarnos a redimir la historia a partir de su Hijo Jesucristo. Desde el cielo se les da un signo, un niño envuelto en pañales y acunado en un pesebre. Vaya signo,
Existe relación entre los títulos quien ha nacido Salvador, Mesías y Señor. ¿Con este signo? Desde luego que sí, pero solo para quien tiene el alma y la conciencia de los pastores y los marginados de los sin poder, pues he aquí lo extraordinario y la grandeza de la noche de Navidad. Se trata de signos muy humanos, que hacen posible hablar de una noche divina humana, como ya hemos apuntado. Nadie reconocería un personaje de tales títulos, un niño empañado, que es lo primero que hace a una madre cuando da a luz a su hijo. Para unos sencillos y pendencieros pastores en el campo, era muy poco para reconocer al Salvador y Señor, y sin embargo, no se equivocaron. Lo humano es verdaderamente reconocible. La historia, que comenzó desde la tiranía de un decreto, la convierte Dios por obra y gracia de su decisión salvífica en una historia de liberación y de amor. Dios, pues, está entre nosotros, porque quiere divinizarnos a todos, humanizándonos. ¿Y cómo se puede dar esto? Y la respuesta es a través del misterio de la encarnación. Dios, siendo Dios, se hace parte de nuestra historia. Dios, siendo Dios, asume nuestra naturaleza humana para enseñarnos el camino de la salvación y de la redención. Y eso se logra a través de la familia. Dios ha querido tener una familia, tener una madre, tener un padre y nacer en nuestra historia. En el principio era la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra habitó entre nosotros. Oremos juntos. Señor Jesús, haz mi corazón semejante al tuyo. Reparemos. Te pido perdón, Señor, por no vivir de acuerdo a esa voluntad personal, íntima y generosa de María, de cumplir la voluntad de Dios Padre. Perdón, Señor. Ofrecimiento. Por amor de Dios, yo enteramente y para siempre me ofrezco y consagro a mi Señor, como oblación y hostia. Amén. Oh Jesús, para ti vivo. Oh Jesús, para ti muero. Oh Jesús, tuyo soy, en la vida y en la muerte. Amén. Acción de gracias. Te damos gracias, oh Dios omnipotente, por todas tus bendiciones. A ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Adoremos. Ven hostia divina, ven hostia de amor, ven de mi pecho perpetua mansión. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Dulcísimo corazón de María, sé la salvación del alma mía. Venerable Padre Julio María Matovelle, ruega por nosotros y por nuestra nación. María, la estrella luciente de los Andes, ruega por nosotros, por América y el mundo. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre nosotros y permanezca para siempre. Amén. Noticias del Reino de Dios, la alegría de anunciar el Evangelio. Jesucristo, el Sol de los Andes. Te invitamos a suscribirte a nuestro canal de YouTube Jesucristo, el Sol de los Andes, y no olvides de activar la campanilla para mirar nuevos videos.